Mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este municipio que se llama Sopetrán, ubicado en el departamento de Antioquia, a 1 hora y media de Medellín. Clima cálido, se dedican sobre todo a la siembra de diferentes productos como el mango, el borojó, el banano, el plátano, una combinación de frutas, también otro tipo de hortalizas, de verduras, esto para la venta, también para consumo familiar. La vía está muy buena, algo positivo para los campesinos porque las fuertes lluvias dañaron los cultivos y también las vías por las cuales ellos sacan sus productos. Por eso le han ido pidiendo apoyo al gobierno nacional para que intervenga a estos lugares, esas vías terciarias. Bienvenidos al capítulo de hoy. En los cultivos de fruta se pueden generar diferentes afectaciones que están generando pérdidas económicas en la cosecha. Por eso nuestra compañera periodista Rocío Carrillo en el siguiente informe nos habla sobre 3 plagas y 3 enfermedades que afectan el cultivo de durazno. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les contaremos cuál es la importancia del vigor híbrido en las ganaderías, cómo sirve para mejorar la productividad y la rentabilidad de los cruces. Todos los detalles de este término en la finca de hoy. Desde el departamento de Cundinamarca les contaremos cómo un avicultor nos da unas recomendaciones para detectar y prevenir el catarro en las aves, que aunque se puede ver como un simple resfriado, de no controlarse o detectarse a tiempo puede generar mortandad en el galpón. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Buenos días desde el municipio Genesano, aquí en Boyacá. Las susceptibilidades del cultivo de este tipo de durazno depende mucho de la zona en donde se establezca. En el norte de Santander, por ejemplo, es más común la esparoteca, conocida por los agricultores como mancha blanca, o la ceratitis o mosca del Mediterráneo. Aquí en esta finca, un fruticultor nos habla sobre las que más se presentan en este departamento. Lo que es la parte de hongos, enfermedades, pues al durazno lo afecta bastante y por este clima, que es un clima húmedo, la humedad relativa es alta, nos afecta bastante la monilia, que es una pudrición ya en la fruta, que es cuando más lo notamos. Claro que ella también ataca flores y otras partes de la planta. La primera parte de la planta en ser atacada es la flor. Los pétalos son afectados por el hongo, produciendo manchas de color marrón que se van propagando hasta llegar a la fruta y luego tornarse negras. El torque y la roña son otras 2 enfermedades a las cuales el durazno granjarillo es susceptible. La primera de estas también es denominada por los agricultores como cresta de gallo y produce una malformación en las hojas del árbol, encrespándolas y evitando así que la planta pueda realizar su fotosíntesis y alimentarse bien. Lo del caso de la roya nos ataca las hojas, produce por el en vez de la hoja notamos un polvillito color café, termina por amarillando las hojas y el ataque es muy severo, termina por defoliar también la planta. Y en la fruta nos produce unas pintas que pues también deterioran la fruta, que no va a servir para comercializarla como fruta buena. Ya nos pasaría una fruta pues de industria que llamamos, que no nos la pagan bien en el mercado. Entre las plagas más comunes que pueden atacar al cultivo están los thrips, insectos muy pequeños que para los agricultores solo es posible ver con lupa. Son animales que van succionando las hojas, provocando cicatrices y también deformación en los frutos jóvenes, los cuales van creciendo defectuosos y al momento de la cosecha son duraznos no aptos para comercializar. A veces mucho agricultor pasa por desapercibido la presencia de estas plagas por su tamaño. Y ya también tenemos plagas más grandes como cucarrones que le hacen daño a la fruta como tal. Lo que hacen es morder básicamente la fruta. Le causan algún daño y por ese daño puede ser pequeño, pero a través de esa herida que le causa ese cucarrón ya llegan también la ayuda de los hongos que la terminan por dañar.
Los ácaros, considerados también como plaga, tampoco pueden verse a simple vista. Son artrópodos que afectan principalmente al follaje de la planta, dando como resultado hojas punteadas y en las frutas que están empezando a salir ocasiona una especie de raspado en la corteza. Estos pequeños animales pueden hacer que el árbol pierda su vigor. Para prevenir esta y otras afectaciones por insectos, son varias las recomendaciones a seguir. Caemos en el error de sembrar muchas plantas por unidad de área y se nos forma un monte y todo eso influye en que las plagas nos almacenan ahí, los mismos hongos. Todo eso hay que hacerlo. Ya finalmente cuando vemos que una plaga pues nos está atacando y con la control cultural no hemos logrado, pues debemos aplicar agroquímicos. Tratamos de aplicar agroquímicos de bajo impacto. Una distancia de siembra que esté por encima de los 2.5 metros de separación, un control frecuente de malezas, al igual que la poda regular de los árboles, evitará que haya focos donde se hospeden los diferentes insectos que atacan al durazno. Lamentablemente o favorablemente, pues tenemos que convivir con todos los componentes de la naturaleza. Se nos presentan ataques de pájaros, sobre todo cuando la fruta está en este estado madurando. Pues es una fruta muy dulce y suave y blanda que le permite que las aves lleguen a picarlas. Pues ante eso es difícil, pero la verdad ellos vienen y hacen un daño. Nosotros como agricultores sabemos que algo van a llevar ellos, pero tampoco se lo llevan todo. Una estrategia para disminuir el ataque de los pájaros a este tipo de fruta es acortar el tiempo de recolección, pasar de 2 meses a 1 mes y con eso el cultivo está menos expuesto a las aves. Además, deben hacerse podas más intensas y raleos a los 3 meses luego de la floración. Para obtener buenos resultados en una explotación porcina se debe tener en cuenta la fertilidad y la genética de las madres, pues en el momento de parto la estabilidad corporal que alcancen los lechones y el rendimiento productivo después de la etapa de destete dependen de estos factores. Las características físicas son fundamentales para la selección de una hembra. Los expertos aconsejan que la futura madre se escoja de una camada numerosa de más de 10 cerditos. Bueno, para seleccionar una hembra de cría hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, que la descendencia de ella sea de una línea lechera buena, que buscamos que tengan al menos un promedio de leche de 10 a 12 litros día. ¿Cómo hacemos para el proceso de selección? Miramos línea genética de la madre, qué razas utilizamos acá. Utilizamos Landras, Larshway, Hampshire, Duroc, Pietran, bueno, etcétera. ¿Qué es lo que hace la cerda? Los cruces. Cruzamos líneas como Landras por Larshway. Las hembras de raza Hampshire se caracterizan por mantener altos estándares de productividad, razón por la cual son denominadas por los expertos como prolíferas, pues por su facilidad de parto alcanzan cerca de 12 lechones por camada, ideales para realizar el cruzamiento entre razas Landras o Larshway. Tenemos una línea que es la línea Hampshire. Es muy buena, tiene una buena habilidad materna, tiene buena docilidad, tiene facilidad de parto, tiene un promedio de lactancia por día de 11 litros día por lechones. Eso es dependiendo, la lactancia siempre va a ir de la mano con la alimentación. Es una raza que se especializa en botar buenos lechones y de buen tamaño. Pueden haber camadas de 14 lechones, como pueden haber camadas de 9 lechones nomás. Es una raza especializada en carne, o sea, buen tamaño de lechón va a salir, pero ¿qué pasa? Si la mezclamos con una Larshway o una Landras, vamos a obtener más calidad de leche y los lechones se nos van a mantener mucho mejor. Contar con un adecuado rendimiento genético evita que se presenten casos de mortandad en las camadas, pues las madres que son bien alimentadas y con fuerte gen pueden suministrarles a sus crías la energía necesaria para que alcancen pesos óptimos en las diferentes etapas de crecimiento. En términos generales, los parámetros reproductivos entre razas son evaluados por medio de su peso, por lo que nuestro entrevistado prefiere animales con genética F1, pues asegura que así incrementa la calidad de leche. Intentamos hacer, como en todas las explotaciones porcícolas,
intentamos llevar una línea genética que era solamente Landras o Larsway, que nos dimos de cuenta en nuestra explotación. En nuestra explotación nos damos de cuenta que es más conllevadero hacer un F1 que sea más resistente, que nos dé más rusticidad y que nos dé de pronto no la misma cantidad de lechones, pero sí que la cantidad de lechones que nos dé nos los lleven a un destete bueno. Es importante que las hembras para selección de madre posean un comportamiento dócil, pues este factor influye al momento de la crianza de los lechones y la producción de leche diaria, por lo que el porcicultor debe tener en cuenta la alimentación de las madres para que se mantenga equilibrada durante la etapa de calostro. Se le suministran 3 kilos de concentrado aproximadamente, se les suministran de 4 a 5 kilos de ponqué, yogur se les da para la hidratación, aparte del agua, se les suministran 4 o 5 litricos de yogur día para llevar una lactancia a un término bueno, que siempre la cerda esté produciendo buena leche. La etapa del calostro es primordial en los lechones. ¿Qué pasa? Apenas nacen los lechones, inmediatamente se limpian, se les hace la asepsia y se le colocan a la cerda. ¿Esto para qué? Para que en los primeros 2 días de vida, que es la etapa de calostro, ellos reciban por medio de ellos los suministros de energía que necesitan. El efecto heterosis se produce a partir del cruzamiento de razas y es descrito por los profesionales como el proceso en donde se mejora la genética para obtener altos índices de productividad dentro de las camadas. Es ahí donde la importancia de los cruces se ve reflejado tanto en la producción de leche como de carne. Con una máquina que necesita un mantenimiento continuo para que entregue el rendimiento deseado, compara a Carmen Tulia Castro a cada una de sus vacas, las cuales según ella reciben unos cariñitos extra que le devuelven en calidad y cantidad, nada más ni nada menos que con 25 litros de leche diarios. Son 3 vacas, son más o menos 70 botellas diarias, fuera de lo que consumen los becerros. La sola producción que yo recojo, más lo que consumen los becerros. Mientras muchos ganaderos piensan únicamente en la inocuidad de la leche mediante el lavado y secado de las manos, utensilios, ubres y pezones, despunte y sellado de los mismos, Carmen Tulia, sin dejar de lado estas prácticas, piensa en el bienestar del animal. Así, después del lavado y el despunte, es decir, de extraer los 3 primeros chorros de leche, aplica margarina en cada uno de los pezones. Según ella, para que el contacto de las ubres con sus manos sea lo menos traumático posible para el animal. Es preferible la medio cremosa. Entre más blanda, mucho más fácil para poderla untar. La margarina es con el propósito de que se suavice el pezón y la vaca no se le reseque, no se le empiece como a molestar, a hacérsele peladuritas y así más fácil, más suave el ordeño. El segundo truco reemplaza el producto tradicional que se utiliza en el sellado, con el que se desinfecta el área trabajada y se previene la mastitis. Sin abandonar el objetivo de eliminar las bacterias, en la finca Los Eucaliptos la limpieza de las ubres después del ordeño está en manos del vinagre. El vinagre es un desinfectante y lo utilizo como para bañarles, para quitarles la baba que le deja al becerro después de amamantar, que esa baba es la que atrae a los moscos para que las piquen. El tercer truco de esta ganadera ubicada en la vereda La Estrella del municipio de Caquetá, Cundinamarca, busca garantizar la salud plena de las ubres, evitando la aparición de granos o abscesos. Para ello se vale de la aplicación de una crema de uso tradicional en humanos como paso final dentro de su rutina de ordeño. Por experiencia he tenido de que esa crema, lo uno es como un antirrepelente para los insectos, no por el olor fuerte, por el sabor como amargo, ellos no se pegan a picarle la ubre. Y lo otro que sí se nota que es sanativo, si llegan a tener ya los granos. El mosco molesta y las pica y entonces le forma granos y ellas van a molestar mucho para ordeñar. Técnicamente esta crema, que se compone de azufre, ácidos salicílicos y benzoicos, combate hongos, bacterias, microorganismos, verrugas, callos y otras lesiones causadas en la piel por la abundancia de células. Los cuidados de Carmen Tulia con sus vacas inician desde el momento mismo del parto.
Una vaca recién que da la cría, ellas están muy sequientas por el tiempo del proceso del parto, que dura más o menos entre 3 y 6 horas. Se le da el aguamelaza tibia, se tibia bastante agua y se le da hasta que ella se llena, hasta que ella ya no quiera más. Por ahí más o menos se le da como 1 libra de melaza dentro de esa agua. No se le da mucha sal para evitarle la fiebre. Este propósito es con el fin de que la vaca no se le suba la temperatura, la fiebre. Le ayuda a sacar la fiebre el agua tibia, y así no tengo problema de que las vacas se me enfermen y tenga baja producción. Con la melaza disuelta en 30 litros de agua hirviendo y que deja reposar, nuestra entrevistada asegura evitar la fiebre de la leche, que no es otra cosa que el intento del organismo por reponer el calcio plasmático perdido durante las 72 horas siguientes al parto. En la dieta evita suministrar forrajes que superen los 40 días de sembrados o del rebrote. No, a esa vaca se le dan únicamente pastos frescos. Se mantiene en sombra, pastoreo el más reciente, más fresquito que haya. No se le dan suplementos para evitar que se le endurezca la materia fecal y se produzca una ranilla. El destete de los becerros para que no agoten a la vaca ocurre de manera controlada y empieza a los 3 meses, cuando se les va disminuyendo la disponibilidad de leche, hasta que cumplen los 7 meses, cuando el vínculo madre e hijo se ha roto totalmente. La suplementación diaria con una mezcla de 3 kilos de palmista y 3 kilos de maíz partido es su truco principal en la alimentación. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de los siguientes hongos es comestible? A. Bacillus involutus. B. Porcini. C. Agaricus. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes hongos es comestible? A. Bacillus involutus. B. Porcini. C. Agaricus. La respuesta correcta es la B. Con su exclusivo sabor a nuez, los hongos porcini son muy usados en gastronomía, especialmente en las comidas vegetarianas y veganas. Además, son ricos en hierro, fibra, antioxidantes y proteínas. En los cruzamientos de las diferentes razas bovinas existentes, los ganaderos siempre deben buscar que los rendimientos productivos y reproductivos de los animales resultantes sean mejores que los de sus progenitores. A eso se le llama aumentar el vigor híbrido de los ejemplares, un objetivo que se logra en las explotaciones lecheras y cárnicas cruzando líneas específicas. Generalmente el vigor híbrido se potencializa, o podemos tener mayor ganancia de vigor híbrido cuando nosotros hacemos cruzamientos entre diferentes razas. Por decir algo, si nosotros manejamos solo cruzamiento con una sola raza, por decir algo, Normando Holstein, pues de pronto se nos disminuye un poquito. Las cualidades o se expresan menos estas características en los hijos. Pero si nosotros hacemos un cruzamiento para tener mayor ganancia de vigor híbrido, por ejemplo, da el caso entre cruzar un Bos Taurus, por ejemplo, un Normando, con un Bos Indicus, que sería el Cebú. Las características que se buscan mejorar en los animales cuando se aumenta el vigor híbrido son rusticidad, fertilidad, tolerancia a enfermedades y, en el caso de la ganadería de leche, que el animal tenga una mejor y mayor producción de líquido. En el caso de la ganadería de ceba, entonces, que tenga una mejor conversión alimenticia y por ende mayores ganancias de peso diarias que sus padres. Solo al cruzar 2 razas de especies genéticas opuestas se logra aumentar el vigor híbrido de los animales, lo que implica tener una mayor productividad en el hato y sobre todo una mejor eficiencia reproductiva. Vacas que queden preñadas fácilmente, que solo requieran una inseminación por celo, capaces de producir una cría al año y también con una mejor adaptabilidad al medio. Lo que pasa es que si lo manejamos dentro de una misma raza, de pronto vamos a llegar a tener un poquito de consanguinidad, por más que utilicemos toros o líneas, digamos, dentro de la misma raza diferentes,
de pronto, por más que sea, pero vamos a llegar a tener un poquito de consanguinidad. Mientras que nosotros cruzamos los diferentes individuos, abrimos la consanguinidad y esto hace que los genes se expresen, tengamos la posibilidad de que se expresen más, ya sea en la ganancia de carne, ya sea en la rusticidad o sea en la producción lechera. A mayor consanguinidad o parentesco entre las razas de los padres, menor vigor híbrido en los descendientes bovinos. En la genética de cada raza, usualmente hay genes que no logran expresarse durante el desarrollo y la vida productiva del animal. Cuando se logra aumentar el vigor híbrido, estos genes se pueden expresar. En lo que a lechería se refiere, para mezclar razas diferentes, lo recomendable es cruzar, por ejemplo, una novilla Holstein con un toro Jersey y así potencializar el vigor de los animales, elevando y mejorando la producción de leche con un ejemplar Yearhold. En ceba, por ejemplo, están utilizando mucho cruzar por ejemplo, el Brangus, que es Brahman con Angus. Por ejemplo, están en lechería el Girolando, que es Holstein por Gir. Y también el Normando con Brahman, también utilizan estos cruces. Y pues la ganancia de peso se expresa mejor y un doble propósito pues también. Un doble propósito sería, por ejemplo, que tú cruzaras Normando con Brahman, porque el Normando le va a aportar producción lechera. También le aporta ganancia de carne porque el Normando es una raza de doble propósito. Con este cruce se logran obtener novillas con una producción lechera de 10 o 12 litros diarios, que en un clima caliente es considerada buena por los ganaderos. Además, las ganancias de peso de los machos al destete son de 1.000 y 1.100 gramos por día aproximadamente. En Colombia, que es un país tropical, buscar incrementar el vigor híbrido en los animales es fundamental para una explotación ganadera. Una combinación entre Bos taurus y Bos indicus generará un animal híbrido que tendrá mejores capacidades de producción en el trópico alto y bajo. Madrugar diariamente para alimentar y mantener a sus vacas en el mejor estado corporal y que éstas alcancen niveles de producción satisfactorios ha sido la prioridad de don Marcos Moreno, quien ha trabajado toda su vida con la producción láctea. Sin embargo, el nacimiento de 3 nuevos machos de las 7 vacas que tiene en su hato y el deseo de aprovecharlos al máximo lo hizo pensar en la ceba como otra alternativa para recibir ingresos extras. Es como un guardadito que deja uno ahí en caso de emergencia, que no haya, cuando las vacas esteten, entonces ahí está uno preparado para surtirle la comida. Pues eso se saca aproximadamente la comida por ahí en año y medio, se saca un animal ya para la ceba, para la fama. Nuestro entrevistado procura vender sus terneros recién destetos a sus 6 o 7 meses, logrando un precio de aproximadamente 1.500.000 pesos. Así reduce significativamente costos de alimentación, tiempo y mantenimiento general. Cuando tienen buen precio, pues sería rentable destetarlos y venderlos, porque los vendí uno bien vendidos. Se evita trabajo y se evita comida. Por otro lado, cuando los animales ya son direccionados al negocio de la ceba, son alimentados a base de palmiste, silo, concentrado, agua constante y forraje. En los primeros días, esos se tienen con curia por ahí, cuidados con racita, levante y eso, así para ayudarles en la comida, para que se críen bonitos. Salen por allá 2.200.000, 2.500.000. Depende de la plaza, depende el precio que tengan. Estos machos permanecen la mayor parte del tiempo en el establo, pues don Marcos asegura que la conversión del alimento es mucho más rápida. Los animales no gastan energía en búsqueda de comida y arrojan mejores resultados a la hora del sacrificio. No obstante, cuando no hay mucho espacio allí, algunos se quedan en los potreros. La razón para tenerlo en el establo es para mí es que se van a mantener más cuidaditos, más alentados, porque no les da sol. Cuando llueve no se mojan, aprovechan su comidita ahí, se les tiene cuidado, que tomen su agüita y ellos se van a criar bonitos, lucidos.
Expertos afirman que la rentabilidad de la ceba está ligada al tipo de alimentos que suministre a sus animales, pues para obtener resultados excelentes debe tener en cuenta que los novillos consumen cerca del 12% de su peso en forrajes, 100 gramos cada día de sales mineralizadas y suplementos energéticos que aceleren la ganancia de peso e incrementen el volumen cárnico del animal. En este momento, así como están estos, están de 22, 23 arrobas. Hay uno menos que la cebú, esa sí tiene por ahí 15, 18 arrobas. La alternativa de ceba implementada en esta finca lechera ha podido suplir con los costos invertidos en alimentación, necesidades básicas de la finca y personales de quienes viven allí. Además, ha sido considerada un refuerzo económico debido al bajo precio que se paga por una botella de leche. Para mí me he dado cuenta de que pues nosotros sacamos la leche al carro primero, sí, pero la pagan muy barata. Entonces, si decimos algo que una gaseosa 350 vale 1.700 pesos y una botella de leche vale 650 pesos, uno tiene que bregar a venderse porque tiene que buscar para uno también. Además del alimento que suministre, debe brindar comodidad y evitar al 100% el estrés de los animales, para que al final del engorde el novillo haya alcanzado un peso cercano a los 450 kilogramos en el menor tiempo posible. Eso se adapta uno a su trabajo, ¿sí? Yo madrugo, les hago aseo, les traigo con su desayuno y sabe que el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Entonces, dicen que el que pega primero pega 2 veces, entonces madrugando Dios le ayuda a uno. Finalmente, la estrategia de cebar machos o venderlos destetados en su producción lechera puede resultar exitosa, pues el precio de cada uno de los animales cubrirá el monto invertido en su engorde y además dejará ingresos que servirán para cualquier necesidad. El catarro es una de las muchas causas por las que las aves presentan problemas respiratorios. Se produce debido a las bajas temperaturas y al exceso de humedad dentro de los galpones, pues las corrientes de viento frío y una ventilación defectuosa ocasionan resfriado en los animales, por lo que las primeras recomendaciones de los avicultores van enfocadas a corregir las condiciones de los lotes en términos de bioseguridad. A veces con los cambios de clima de pronto se pueden resfriar, les puede dar como un catarro, una tos. Y contra eso pues nosotros siempre hacemos aspersiones con yodo, preferiblemente si se puede calentar el agua mejor, hace más efecto para controlarles eso, evitar que les dé moquillo y pues también si no se controla les puede dar fiebre y se pueden morir. Pues digamos aquí estamos más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí el clima a veces hay mucha nieblina. Y entonces, al estar las cortinas abajo, pues les da el resfrío. Los síntomas relacionados con el catarro en aves son la tos, disminución del canturreo, lagrimales y estornudo constante. En ocasiones, cuando la gripe es avanzada, pueden presentar moquillo y fiebre. Esto debido al escurrimiento acuoso en los ojos y en las fosas nasales. Por lo que la dieta de las gallinas debe estar balanceada con un alto porcentaje de vitamina A para disminuir las inflamaciones. Básicamente en el concentrado ya viene pues todo lo requerido para mantener las aves en buen estado. Igual nosotros suplementamos con vitaminas, vienen vitaminas ya especiales para producción. O de pronto se escucha que tose, ahí ya usted pues identifica, le mira las fosas nasales si tiene moquillo. Hay que proceder de inmediato a hacer aspersiones. Y si de pronto llega a agravarse, pues ya hay que recurrir a medicamentos. Una de las muchas diferencias de las aves frente a otro animal es que no poseen glándulas sudoríparas, por lo que su proceso de termorregulación trabaja en conjunto con el sistema respiratorio y al verse afectado por el catarro, producen las aves escalofrío. De ese modo, es importante que los lotes cuenten con lonas o cortinas que cubran las parvadas, sin que haya bloqueos en la ventilación. Se abrigan más a subir las cortinas, se hacen las aspersiones y lo que le digo, ya si de pronto se complica, hay que recurrir a medicamentos. Siempre eso se ve por ahí en unos 2 días, ya si sigue más de 2 días ya
algo urgente que toca medicar. Sí, ellas no se pueden descuidar, siempre las cortinas se cierran, se abren a la misma hora. Según el día, si el día está de lluvia, de mucha nieblina, hay que mantenerlas bien protegidas de fríos. Para prevenir la presencia de agentes patógenos, este avicultor usa el yodo como principal elemento de desinfección, pues asegura que realizando aspersiones constantemente en los suelos se puede reducir significativamente el polvo. Además asegura que este componente evita la contaminación del huevo en términos de olor y sabor. Siempre hay que estar pendiente de los pisos, que no van a estar mojados. Hay que estar pendiente de los bebederos que nunca de pronto, pasen del nivel, porque ellas al tomar agua pueden regar, entonces eso también afecta que les dé gripa por el piso mojado. O lo otro, si la cama está muy polvorienta, también hay pues que bajar ese polvo con las aspersiones. Se aplica siempre, digamos, para broncomexina. Viene líquido para las aspersiones. Ya si se complica, pues hay que recorrer a la rofloxacina, dependiendo la gravedad. Los cambios de conducta en el ave son otra manera de identificar el catarro. Además, los huevos puestos por gallinas infectadas presentan características que podrían afectar los niveles de producción hasta de un 20%. Se baja la producción, el huevo cambia de color, cambia de pigmento la cáscara y la yema, y también la postura se empieza a bajar. Las aves poseen un metabolismo acelerado. Sin embargo, cuando presentan algún síntoma de enfermedad, pueden parar de comer hasta por 2 días, lo que provoca pérdida de peso y afectaciones en la productividad diaria. Es aconsejable que se les suministre medicamentos durante todo el ciclo del resfriado, pues la energía es fundamental para evitar decaídas. Al regreso, veremos cuál es la importancia económica de realizar acciones de bienestar animal en un hato ganadero y conoceremos cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta durante el corte y la clasificación de las flores. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En el siguiente informe les daremos una serie de recomendaciones para mantener el bienestar animal en su hato. La idea es reducir el riesgo de enfermedades, también afectar la productividad y la rentabilidad es lo que menos se busca, y por eso les contaremos todos los aspectos que se pueden tener en cuenta también para ser más productivos dentro de su campo agropecuario. Les vamos a contar la historia de una finca que optó por una leguminosa que sirve para reducir todos los efectos negativos por cuenta de los gases de efecto invernadero y para mejorar la productividad y la rentabilidad en ganadería. La rentabilidad está mejorando a gran nivel. Todos los detalles en la finca de hoy. Colombia es el segundo país del mundo que más produce flores. Por eso en el siguiente informe les daremos algunas recomendaciones para tener un cultivo eficiente. Esto incluye todas las etapas en las cuales la flor tiene un lugar importante para tener una buena productividad, una buena economía o una buena venta. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Adoptar prácticas de bienestar en nuestro hato es fundamental para que los animales obtengan un mejor rendimiento en su proceso productivo. Con una adecuada implementación, se generan ganancias económicas, se previenen enfermedades y se eleva la eficiencia. Cuando uno maneja bienestar animal, pues evita eso, evita una incidencia de enfermedades sobre los animales, mantiene un pico de producción alto, que pues la producción está también influenciada por otros factores, pero por lo menos el bienestar animal es uno de los factores más que tienen mayor implicación. El bienestar animal puede ser definido como un buen trato brindado a los animales, entendiendo esto como un conjunto de medidas para disminuir el estrés, la tensión y el sufrimiento en los animales durante su crianza, transporte, comercialización o sacrificio. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo y bien alimentado. Que tengan agua durante todo el día, es primordial eso, que tengan el agua. Les brindamos también sombrío, como ustedes pueden ver tenemos hartos árboles, esos árboles les brindan sombrío a los animales durante las épocas de verano, los animales no se les pega,
se les tiene paciencia porque obviamente pues muchas veces los animales son necios o no colaboran, pero entonces uno siempre lo hace de la mejor manera. Pues a raíz de las malas condiciones de vida de los animales, se iniciaron en los años 70 campañas de concientización pública en donde el gobierno británico reaccionó formando el Comité de Bramble, que formuló los principios generales para el cuidado y uso de los animales de granja mediante las 5 libertades que son las siguientes: libres de hambre y sed, libres de incomodidad, libres de dolor, injurias y enfermedad, libres de poder expresar su comportamiento normal y libres de miedo. La no aplicación de estos principios perjudica significativamente la productividad del hato y genera pérdidas económicas para el ganadero, quien además tiene que incurrir en gastos médicos para combatir la aparición de enfermedades. Indudablemente le generaría pérdidas a corto y mediano plazo, en el sentido de que un animal que ha sido agredido, que ha sido violentado, pues es un animal que va a ver al hombre como un enemigo, a la persona va a ver como un enemigo y no va a cooperar. También los animales que sufren maltrato viven estresados y el estrés pues es una de las causas de inmunodepresión. Entonces los animales son más susceptibles a las enfermedades. El respeto por los animales se ha convertido en uno de los pilares más importantes para los productores, quienes cumplen al pie de la letra los principios basados en el respeto. Uno de los pilares de la producción ganadera y más con el ganado de leche, que es un ganado con el cual uno está todos los días interactuando y en todo momento, es tener un buen manejo basado en el respeto por el mismo animal, el respeto por su entorno, brindarles un entorno favorable para ellos, donde ellos estén tranquilos. Cualquier detalle es importante, desde la alimentación, el trato, el entorno y el suelo, que debe tener condiciones mínimas para que los animales habiten sin problema. También hay que tener mucho cuidado con el suelo, que no sea un suelo que sea pantanoso, que sea fangoso, porque suelos que sean húmedos o que tengan una excesiva cantidad de agua, pues tienden a producir problemas de pezuñas y pues los animales no encuentran un sitio seco donde acostarse. El bienestar animal se convirtió en una de las alternativas más efectivas para fortalecer la productividad a costos muy bajos. En la actualidad, muchos consumidores buscan productos de animales que hayan sido tratados bajo estas prácticas, por lo que implementarlas abre un espacio de competencia en este mercado. En el día 50, luego del parto, las vacas deben presentar el celo y empezar a ciclar cada 21 días. El estro, por lo general, dura entre 12 y 22 horas y es visible por lo menos 6 horas. En los programas donde se usa biotecnología de inseminación artificial, uno de los pilares fundamentales es saber detectar el celo en las hembras bovinas. Si el ganadero no sabe identificarlo, el resultado será bajos índices reproductivos, lo que implica pocas vacas cargadas. Acá le toca digamos, al técnico o al ganadero tener la pericia de saber cuáles son esas características, en qué momento inició el celo, para saber en qué momento podemos inseminar, porque tenemos que sincronizar esa inseminación. Entonces, básicamente, la vaca presenta unas características que uno a la vista las puede detectar muy fácilmente. Entonces, ella, cuando el celo le está iniciando, ella se aparta del resto de vacas y está nerviosa. Empieza a correr por alrededor de la cerca, empieza a mugir, empieza a levantar la cola. El ganadero puede percibir que el animal está en celo si orina con más frecuencia y observando también si la vulva está hinchada y se ha tornado de color rojo. Además, se presentará una secreción vaginal que debe ser transparente y líquida. En el transcurso de las horas, ella empieza a buscar otras vacas, empieza a buscar ese carameleo con otras vacas, empieza a olerla y ella trata de montar a otra vaca. Ese ya es un signo de que la vaca puede estar en celo. Para uno estar seguro que la vaca está en celo es que se quede quieta la monta. Porque muchas vacas, estando preñadas y no estando en celo, montan a otras. Si ellas ven que una vaca está en celo, pues ellas
hacen el reflejo de la monta, así esté preñada y todo. Entonces realmente para uno estar seguro es la vaca que se queda quieta la monta. Otra señal para detectar el celo es que el animal, hablando de ganaderías lecheras, baje su producción debido al estrés y por disminuir su consumo de alimento. Una vaca que esté dando unos 10 litros diarios puede producir hasta un 50% menos. Entre el 70 y el 80% de las vacas amanecen en celo. Ellas amanecen en celo. ¿Por qué? Porque ellas por la noche están tranquilas, están descansando, entonces eso hace que el sistema hormonal se active por la tranquilidad y todo, y ellas entran en celo. Por eso las que entran en celo por la mañana son menos, porque pues ahí el clima, toda esa cuestión afecta que ellas puedan, todo ese sistema fisiológico. Hay vacas que presentan un celo silencioso que no es, ese es un problema para nosotros los que manejamos inseminación. Las vacas que suelen presentar celos silenciosos son aquellas de raza lechera, sobre todo aquellas hembras de alta producción, por ejemplo, una Holstein que esté por encima de los 30 litros de leche diarios. Con ellas, lo recomendable es manejar sincronizaciones y hacer IATF, inseminación artificial a tiempo fijo. Pues básicamente en inseminación uno maneja AM/PM, o sea, vaca que detecte en celo por la tarde, la insemina al día siguiente en la mañana, o la que amanece en celo la insemina por la tarde. Las razas que usualmente presentan celos fuertes son las Bos indicus, es decir, las cebuinas, y en el caso del doble propósito, un ejemplo es la raza normando. Entendiendo que el celo de una vaca puede durar hasta 22 horas, profesionales aseguran que el tiempo óptimo para realizar la inseminación está entre las 6 y 15 horas de haber iniciado, teniendo en cuenta que el momento ideal sería a las 12 horas exactas. En una investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia, la implementación de nuevos pastizales con el fin de eliminar en un porcentaje la contaminación que emite la ganadería dio con una innovadora leguminosa llamada Lotus, una planta amigable con el medio ambiente que no requiere cantidades enormes de nitrógeno para su propagación. Además, es excelente base forrajera para las lecherías del país. El proyecto constaba de que había que hacer la introducción de nuevos materiales, nuevos en la zona, y uno de ellos materiales era Lotus como tal. Una de las particularidades de Lotus es que es un material que necesita para su propagación tener una muy buena humedad en el suelo. A partir más o menos de un 50% de humedad es favorable para la propagación y multiplicación del material. Esta leguminosa adquiere el nitrógeno del ambiente y lo incorpora en su interior, a diferencia de las gramíneas que requieren mayores cantidades del elemento que los productores deben ofrecer. Por otro lado, cuando el ganado ingiere este vegetal, se disminuye la emisión de gases como el metano y óxido nitroso, debido a que su intestino lo absorbe en vez de degradarlo como con otras especies herbáceas. El Lotus como tal disminuye que la emisión de gas metano que generan los animales a través de sus gases sea menor. ¿Sí? Eso significa que va a haber menor contaminación por gases de efecto invernadero y lo puede conllevar a una ganadería un poco más sostenible. Pero, ¿cómo implementar o conseguir esta leguminosa? Nuestro entrevistado se dirigió hasta el municipio de Guatavita, en donde adquirió esquejes de este material. Según las voces expertas, si adquiere la semilla de Lotus puede tardar entre 8 o 9 meses para su completa propagación. De lo contrario, si recurre a un trasplante, tardará entre 5 a 6 meses, dependiendo de la humedad y preparación del suelo. La siembra en campo básicamente se hace pues, a través de la preparación de suelo, se hace una muy buena preparación de suelo, se mecaniza el suelo. La idea es que no haya ningún otro tipo de material que le compita mientras él se establece como tal. Se hace la preparación básicamente aquí se hizo por surcado, se surcó a surcos de 40 centímetros de ancho manualmente. Se riega el esqueje y se hace un pequeño tape para que no quede muy ahogado el material. Lo ideal es que el material se encuentre lo más fresco posible, que tenga una coloración verdosa permanente y homogénea, que su tallo sea bastante largo y con un grosor considerable. No es necesario que venga con raíz ni nada, simplemente el esqueje como tal. El material debe permanecer húmedo y vigoroso como tal.
Los 6.000 metros cuadrados de lotus que hay implantados en esta finca han sido bien recibidos por los animales que la consumen, pues la ingieren con agrado y se ve una mejora en la producción láctea. A diferencia de vacas que vienen de consumir gramíneas y pastizal común, las que se alimentan con lotus han producido 1 o 2 litros de leche más de su rendimiento normal, cargada con una proteína del 16% y con un 11% de grasa. En este caso, nuestros animales han tenido una muy buena aceptación del material, ¿sí? Lo comen muy bien, lo comen tal cual como si fuera otro tipo de leguminosa, como el trébol rojo en este caso. Lo comen casi a nivel de ras de suelo. El contenido de proteína está alrededor del 18%, 18-20%, que es muy bueno. Es comparable con un trébol rojo gigante está alrededor del 20-21%. Es bastante nutritivo, por decirlo de esta manera. Para los animales la producción de leche aumenta. Para que pueda establecer este cultivo de forma rápida, escoja muy bien la zona de la implantación. Esta debe encontrarse húmeda en más del 50% en lugares donde se posee el agua. Asimismo, es importante controlar el pH y la acidez del suelo para brindar confort a la planta. Más o menos debemos manejar un pH de 5 en promedio, de 5 a 5.5. De resto no hay ningún tipo de limitante, la fertilización no es tan exigente. Aquí lo alimentamos básicamente con material orgánico, con materia orgánica, humus, gallinaza, materiales compostados. Se hace una aplicación al año de cales y básicamente es una rotación cada 45-50 días que hacemos acá en la finca. Nuestro entrevistado recomienda realizar el primer pastoreo cuando todo el material haya sido establecido, cerca de los 4 meses, cuando los brotes tengan entre 30 a 40 centímetros de alto, para que puedan aprovechar con totalidad las bondades de esta innovadora leguminosa. Los claveles son una de las flores que más exportan nuestros agricultores nacionales a países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, entre otros, gracias a sus altos estándares de calidad que aseguran los mejores tamaños, colores y conservación para satisfacer los mercados mundiales. Para lograrla, se deben tener en cuenta una serie de parámetros que van desde la siembra hasta la selección del producto final. En medio de estas etapas, el productor no debe pasar por alto el corte adecuado de la flor que le permite al tallo crecer con vitalidad. Una vez se siembra, después del alistamiento obviamente de la cama, el llenado de la cama con el sustrato que utilizamos, a las 4 semanas después de la siembra se hace el despunte. Con el despunte garantizamos productividad y calidad de nuestros tallos. Vienen todas las labores de refresque, de nutrición, las labores de sanidad, las aplicaciones, todos los programas que manejamos en la finca y esperamos tener las primeras flores en la semana 22, semana 26, dependiendo de la variedad. Los floricultores deben realizar labores de encanaste y desbotone en el cultivo cada 2 semanas. En el caso del mini clavel, se realiza el descabece y el encanaste con el fin de garantizar la calidad y productividad del cultivo. Las labores consisten principalmente en el encanaste. Este consiste en guiar las plantas con las mallas de tutoraje para tener tallos rectos, que no pierdan, no se doblen, no pierdan la calidad que buscamos, que es un tallo de 80 centímetros, y recto. El desbotone consiste en quitar los hijos que posiblemente se unan en las hojas del tallo con el propósito de darle dominancia a la flor principal y obtener buena calidad. El desbotone lo hacemos para garantizar la calidad de la flor principal. Le quitamos los botones que salen lateralmente donde está la unión de las hojas, que son las axilas. Esto se hace cada 2 semanas aproximadamente, tratamos de hacerlo de esta manera a partir de semana 10 y constante en el ciclo hasta que se corta la flor. No hacer un desbotone adecuado genera consecuencias en la cosecha. De hecho, puede correrse hasta 3 semanas. Asimismo afecta la calidad de la flor. El no hacer el desbotone implica primero que vamos a tener una cosecha desplazada, es decir, que si esperamos una cosecha dependiendo de la variedad de 26 semanas,
Al hacer esto tarde, la cosecha se va a correr, se puede correr 1, 2, 3 semanas, y aparte esto le va a quitar fuerza al botón principal, entonces se va a ver afectada la calidad de la flor. El corte se debe hacer con una tijera de filo debidamente desinfectada para garantizar la sanidad de las plantas. Después inicia el proceso de clasificación en donde se extraen los tallos y finalmente se arma el ramo de acuerdo con el pedido del cliente. Una vez ella saca sus flores cortadas, debe dirigirse a la mesa de clasificación donde según el pedido de post cosecha va a armar los ramos. Esto depende de la calidad o de los parámetros que exige el cliente. Si vamos a cortar un tallo selecto, debe tener las medidas apropiadas de 75 a 80 centímetros con el punto de corte que se requiere. Por último, los productores realizan el alistamiento final para iniciar la entrega de pedidos y el proceso de exportación hacia diferentes países del mundo. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo este municipio que se llama Sopetrán y está ubicado en el departamento de Antioquia, muy cerca de Medellín. Hasta pronto.